¿Cómo están, chicos? Eh, Continuando con este tema general para la asignatura de historia de tercero de bachillerato, tenemos la sociedad feudal, la cual más específicamente se va a hablar desde el aspecto histórico, desde una forma de ver desde la plena y baja edad media, ¿no? Es decir, continuando con este proceso o esta porción de la historia, en donde sobre todo existe cambios muy específicos pero contundentes, es decir, que esto provocará una reestructuración de la sociedad en su forma de vida, en la política y en la economía también, sobre todo, ¿no? Muy bien. Este resurgimiento, es decir, vuelve a formarse las urbanidades, es decir, las ciudades, sobre todo entre el siglo XI y XIII, ¿sí? En donde existe algo muy característico que viene a ser el aumento demográfico. Esto va ligado sobre todo a esta reestructuración por el auge del comercio. Este auge del comercio también va ligado, está estrechamente, con la abundante producción. Es decir, se van, se van dando alternativas, nuevas técnicas en la agricultura, en el artesanado, también en la forma de vida, esto que permite una mayor producción, ¿no? Una mayor producción, sobre todo de alimentos, ¿no? Esto permitirá un auge del comercio, es decir, esto hace que crezca el comercio, porque hay mayor producción, esto requiere mayor comercio, o sea, mayor ventas comerciales, sobre todo, ¿no? Y esto a su vez permite que la sociedad se vaya alimentando, se vaya formando, se vaya desarrollando de mejor manera y esto aumente la población, ¿no? Evitando sobre todo hambrunas, enfermedades, entre otros aspectos. Además, se da como estas primeras evidencias de comercio ya mucho más especializado, da como un inicio o parte de un comercio ambulante, es decir, como se obligaba con la mayor producción a vender más, entonces los artesanos o agricultores se veían en la obligación de reestructurar su forma de venta, es decir, a través de irse ubicando, pasando por los sectores donde más concurrencia de personas. Esto viene a ser el comercio ambulante, no quedarse en un lugar específico, sino ir circulando en los lugares más frecuentados. De ahí este proceso va a ir mejorando, ¿no? La cantidad de producción, también la cantidad de ganancias que provoca este mayor comercio. Eh, Esto ocasiona una sedentarización del comercio, es decir, ya a mayor escala requiere mayor maquinaria, la maquinaria sobre todo igual muy artesanal, pero sin embargo ya útil para la época. Esto permitirá que requiera el artesano o el agricultor ya tener sitios específicos de comercio. Estos sitios específicos de comercio por lo general se ubicaban entre los cruces de caminos, puertos, abadías, entre otros aspectos, ¿no? Abadías básicamente lugares así como barrios, por así plazas, por así decirlo, ¿no? Como hoy lo conocemos. Bien, entre estas nuevas innovaciones que permite esta reestructuración de las ciudades es la agricultura, ¿no? La agricultura permite mejorar o sea, producir más, mejorar la producción, ¿no? Sobre todo agrícola. Esto es debido a que, en primer lugar, el aumento de superficie cultivable, extender la superficie en la que se va a cultivar tal producto, ¿no? Un X producto. Y esto que permite mayor cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se incorpora sobre todo a estas técnicas de agricultura, sobre todo de arado, la incorporación de la reja metálica. Esa reja metálica que permite con mayor profundidad arar y así proteger aún más las semillas que llegarán a ser cultivadas y posteriormente cosechadas, ¿no? También otra de las principales técnicas de cultivo viene a ser la rotación trienal de cultivos. La rotación trienal de cultivos básicamente es rotar cada cierto tiempo un tipo de producto, es decir, cada tanto tiempo
se va a elegir un producto del cual se va a sembrar y cosechar posteriormente. Esto cada año, ¿no? Y lo vamos a ver a continuación, básicamente, ¿no? Se mantenía la rotación bienal antes de estas mejoras, ¿no? Estas técnicas utilizadas anteriormente en la Edad Media, que era cada año sembrar dos productos, barbecho o trigo, y al siguiente trigo y barbecho. Esto permitirá que los minerales de la tierra donde se va a cultivar vaya alternando sus minerales, creciendo, no se desgaste mucho, y así puede producir más. Pero con la rotación trienal, ¿eso qué permitía? Que exista mayor cantidad de minerales que sirven de nutrientes para estos cultivos. ¿Por qué? Porque con lo que los desechos, básicamente de las cosechas, es decir, lo que se cosecha, va a quedar ciertas sobras de la planta que ya van por su ciclo de vida van muriendo, que permitirá como bueno para los siguientes cultivos que se establecen, ¿no? De manera que cada año 3 tipos de productos, ¿no? Que se van rotando indistintamente para así poder diversificar estos minerales que van a servir como nutrientes a los cultivos, ¿sí? Bien, en cambio en el comercio, como dijimos que tuvo gran auge en esta época de la plena y baja Edad Media, donde ya va a terminar este periodo de la historia, es el incremento de las necesidades, es decir, con mayor población, ¿no? O sea, un crecimiento paulatino de población, conjuntamente con mayor producción. Esto requiere también mayores necesidades, es decir, si va aumentando por así decirlo, la población, va a requerir ciertos aspectos, como por ejemplo vestimenta, productos alimenticios, artefactos para el diario vivir, utensilios para el diario vivir también. Entonces esto incrementa necesidades, y esto que permite que se abra una amplia demanda de estos productos, ¿no? Sobre todo de primera necesidad, ¿no? Y esto abre la posibilidad de que ciertos grupos, ciertas personas vayan incorporándose a este mercado para así, bueno, no mercado, este tipo de producción, para poder así abarcar básicamente la demanda, o sea, la demanda de estas necesidades. Estos productos que son necesitados por la creciente demográfica en estas ciudades, va a ser que estos productos sean vendidos sobre todo en todas partes gracias a las ferias comerciales. Como recordamos anteriormente, se buscaba alternativas para la sobreproducción o la excesiva producción, que ya no solo se limitaba para el diario vivir, sino para una red de distribución de productos y de riquezas. Esto permite que se requieran estos centros comerciales, ¿no? Estas ferias comerciales, que se van a ubicar sobre todo en las grandes plazas, los lugares más importantes de estas ciudades, ¿no? Esto obligará o requerirá, para una mayor eficacia en el aspecto de comercio, nuevas técnicas bancarias y financieras, o sea, básicamente o específicamente el crédito y las letras de cambio. Esto permitirá que se intensifique el comercio y que adopte nuevas formas de intercambio de productos, sobre todo a través ya de monedas, ya no necesariamente físicamente la entrega de monedas o de dinero, sino que ya existe el crédito y la letra de cambio, es decir, un compromiso por parte del comprador y del vendedor para poder así comercializar de mejor manera. Bien, continuando, las artesanías. Básicamente una de las principales innovaciones en las artesanías o en el aspecto artesanado de estas ciudades de la plena y baja Edad Media vienen a ser los batanes. Los batanes vienen a ser dispositivos artesanales que básicamente permitirán o fortalecerán la producción textil. Es decir, se encarga de hilar y realizar los tejidos que se desean trabajar o que se desean elaborar para su comercio, ¿no? Esto aumentará mayor la producción
no como antes que tocaba hilar y todo ese aspecto textil a mano, ¿no? Mucho más artesanal. En cambio aquí va un poquito más incrementando esta producción, ¿no? Pero sin embargo sin dejar su lado artesanal en el sentido de que no se puede producir a gran escala, ¿no? Y sobre todo los tejidos en esas épocas son de gran categoría y de gran validez, es decir, sus precios oscilaban en diferentes aspectos, ¿no? Pero sobre todo de gran calidad, ¿no? Entonces esto permitirá que aumento de artesanos, o sea, el aumento de artesanos. Eso quiere decir, como existía esas vacantes para la producción o para ejercer un tipo de comercio, un tipo de producción artesanal, entonces es por eso que permite este aumento de artesanos, ¿no? Entonces, volviendo en cierto aspecto mayor competitivo, un incipiente, una inicial competencia entre estos artesanados, ¿no? Sobre todo estos artesanos ubicaban sus talleres en sus mismas viviendas, es decir, recordemos que ya aquí las casas ya vienen a tener otras características, entre ellas que en el primer piso y básicamente eran los talleres de estos artesanos que se dedicaban al comercio, ya sedentarizando su comercialización de sus productos, ¿no? También aparecen las primeras asociaciones de artesanos, es decir, este es el punto de partida de la organización de trabajadores y de gremios, ¿no? Aquí se reunían o se ubicaban estos artesanos en lugares específicos, es decir, el barrio de los zapateros, el lugar de los pintores, de los carpinteros, etcétera, ¿no? Entonces, esto permitirá que también se exija para este grupo o asociación de artesanos, más conocido como gremios, que dispongan reglas, ¿no? También métodos de control de precios y de calidad, es decir, para tener un estándar en los cuales les permita que la competencia sea justa sobre todo, ¿no? Sin embargo, de la teoría a la realidad diferenciaba mucho de la ciudad en la que se puede estudiar, ¿no? Muy bien. A continuación tenemos la reconstrucción de las ciudades, o sea, su estructura básicamente, ¿no? He podido sacar esta imagen de un libro muy interesante que es la estructura de las ciudades, habla de la estructura, ¿no? Recordemos que antes las casas de los aldeanos sobre todo eran afuera básicamente de las murallas, o sea, es decir, a estos aldeanos básicamente no eran totalmente protegidos, solo en situaciones muy precarias ya se los dejaba entrar dentro de las murallas. En cambio aquí ya viene a ser mucho más extenso la protección, ¿no? Entonces la muralla, o sea, la muralla viene a tener un aspecto muy importante, ¿no? Porque básicamente era una de las más antiguas edificaciones más grandes por la necesidad de protección, ¿no? Viene también a tomar el palacio comunal. Esto viene a ser el ayuntamiento, donde va a estar el gobierno, donde aquí va a estar el que administra toda esta ciudad, ¿no? Entonces se requerirá nuevas organizaciones sociales y políticas para que se dé como tal la administración de esta ciudad, ¿no? Va a disponer también de una plaza central, que básicamente es el centro de un castillo o de una abadía, es decir, un lugar muy recurrido y de carácter muy importante para la ciudad, ¿no? Obviamente, para la época es necesario que tenga también o disponga de una catedral, que básicamente representaba la iglesia y era una de las principales características de la enorme construcción de estas iglesias, ¿no? Que representaba el poder de la iglesia, sobre todo, ¿no? El núcleo urbano. Básicamente era la zona más antigua que había surgido en siglos previos, es decir, donde se ubicaban sobre todo la nobleza y el clero, ¿no? Eso va a ser las grandes casas donde se ubique esta alta clase social que básicamente se reúnen para no mezclarse con el resto de clases sociales que son características de este edad, ¿sí? La muralla exterior, básicamente
recordemos que existe una muralla interior y una muralla exterior, ¿no? En esta muralla exterior va a ser construida entre el primer crecimiento urbano, es decir, una fortificación mucho más actual, pero que también va a ayudar para la protección de toda esta ciudad, ¿no? Sobre todo va a ser mucho más característico la resistencia que tenga estas murallas, a excepción de las murallas más antiguas, ¿no? Y sobre todo las casas, ¿no? Las casas que básicamente se fueron formando alrededor de las principales construcciones, y sobre todo su tipo de construcción no son de igual forma que de las altas clases sociales, y son más recurrentes a destruirse y sobre todo a no durar a largo plazo, ¿no? Y donde se ubicaban sobre todo artesanos y comerciantes, que eran utilizadas también como talleres, recordemos anteriormente, ¿no? Bien, en el interior de las ciudades hay tres aspectos fundamentales que podemos hablar, ¿no? Que son las murallas, anteriormente mencionada, que sirve para la protección de la ciudad, ¿no? Básicamente cumplían una función aparte de la protección, ¿no? Sino también como un método de controlar la fluidez de personas que entran y salen de la ciudad. Esto permitía que solo ingresen por un solo lugar y así poder tener un control de quién entra y quién sale, ¿no? Un tipo ya de censo o de control poblacional que ya estaba a manos básicamente de la fuerza pública, y dirigida sobre todo por el ayuntamiento, ¿no? Esto permitía, entre muchos aspectos, evitar que tal vez criminales, ladrones, entre otros sujetos de riesgo, para poder así salvaguardar sobre todo la ciudad, ¿no? La integridad de la ciudad. Bien, las casas, recordemos que fueron otra de las principales características de esta nueva reestructuración de las ciudades, que básicamente se va a constituir en tres pisos, ¿no? Tres pisos. En el primero va a ser el taller, ¿ya? En el segundo va a ser el lugar donde puede utilizarse como bodega, también como parte de movilización, donde van a estar la familia y guardar ciertos aspectos que sean directamente proporcional para la familia y para el taller. Y en el último piso, que va a estar dedicado como habitaciones de los que viven en dicho lugar, ¿no? Entonces esta comprensión de tres pisos de casa era fundamental, sobre todo para los lugares donde quedaban los principales gremios, ¿no? Y bien, y los edificios. Aquí vienen a tomar gran importancia los edificios por el hecho de que demostraban poder. Eran básicamente la demostración del poder que tenía la ciudad como organización política y como organización y distribución poblacional, ¿no? La capacidad de esa ciudad, ¿no? El poder de esa ciudad. Es por eso que demostraban en sus edificios la potencia o el nivel que tenía aquella ciudad. Mientras más grande, más hermosa, mayor estilo de acabados que tenga ese edificio, eso demostrará el poder que tiene la ciudad, ¿no? Sobre todo también los que los lideraban, ¿no? O estaban a cargo de su construcción. Bien, chicos, hasta ahí lo que puedo hablarles acerca de este tema muy interesante del resurgimiento de las ciudades. Espero que les haya interesado un poquito. No es muy extenso el video. Espero que hayan podido entender. Cualquier pregunta me lo pueden hacer a través de los medios digitales ya establecidos. Y sobre todo también, ¿cuál va a ser la actividad? La actividad que ustedes van a hacer es realizar un mapa conceptual de todo este videíto que hemos podido ver, ¿no? Lo pueden repetir para así poder realizar la actividad, ¿sí? Eso es todo, chicos, y como dice el meme, espero que les agradezco por su atención y espero que hayan dado un buen aplauso por este videíto muy sencillo para ustedes. Que tengan un excelente día.